Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Durante la última semana hemos conocido la situación de las floraciones de algas nocivas, tanto en la región de Aysén como en la región de los lagos, fundamentalmente en la zona de Palena, para lo que es la región en la que nosotros nos encontramos, y el fiordo Comau, probablemente el centro protagónico de estas floraciones, pero que además dejaron una alta mortalidad de peces, de salmones en centros de cultivos de diversas empresas que están ubicadas en esas zonas. 5.700 toneladas, un poco más, incluso fue la mortalidad de ellas al cierre, al menos de cuando estábamos conversando, estaban sobre el 95% de ya estas toneladas de mortalidades retiradas. Sin embargo, todavía queda un espacio que ha generado sin duda discusión pública, muchos artículos también de organizaciones medioambientales criticando lo que se ha vivido en la zona una vez más, y de ello queremos hablar con el superintendente del medio ambiente en nuestro país, Cristóbal de la Maza. Una vez más estamos allí en contacto, gracias en esta oportunidad, para aclararnos varios puntos. Por supuesto, ustedes son un organismo especializado y además que tiene directa relación con las investigaciones. Sabemos que pueden actuar de oficio, pero también la Armada de Chile ya ingresó una denuncia por esta situación. A su juicio, ¿en qué estado se encuentra este procedimiento, tanto en la región de Aysén como en la región de los lagos? Acá estamos en presencia de uno de los eventos en la salmonicultura de mayor impacto y mayor connotación pública, por cierto. Los blooms de algas son un evento que se asocia a temas climáticos, pero también dependen de la cantidad de carga de nutrientes en que se encuentren estas zonas. Y aquí es donde finalmente la crítica de muchas organizaciones no gubernamentales es válida. Acá tenemos que revisar si la carga ambiental de estas zonas es prudente desde un punto de vista precautorio para prevenir este tipo de eventos de bloom de alga y la posterior mortalidad masiva de salmones que tantos problemas ha generado en su manejo. Claro, Cristóbal, entendiendo ambas situaciones, por ejemplo, ¿es comparable lo que ocurre en Aysén con lo que ocurre en la región de los lagos? Porque en la zona de Palena estamos hablando del fiordo Comau, un lugar relativamente estrecho donde hay varios centros de cultivos. ¿Es una situación parecida a la que ocurre en la región de Aysén en términos de ubicación geográfica, me refiero? Bueno, es bastante distinta. Acá el bloom de algas en los lagos fue mucho más agresivo. Estamos hablando de un fiordo, el fiordo Comau, donde tenemos aproximadamente 17 centros de cultivo. De estos, 6 han sido afectados por eventos de mortalidad masiva. Y han tenido que activar también el traslado de ejemplares vivos a otros centros libres de algas nocivas. La especie de algas nocivas en los lagos también es distinta a la de Aysén, y en Aysén tenemos muchos más centros afectados, pero en un volumen mucho menor. Acá tenemos en 6 centros afectados en los lagos, 12 en Aysén, repartidos mucho más en el territorio, solo algunos de ellos con bloom de algas directos, otros afectados en Aysén por bolsones anóxicos que se asocian a este evento, pero no directamente muchas veces. Y en los lagos tenemos más de 3.000 toneladas ya reportadas de mortalidad. En cambio, en Aysén, que son muchos más centros afectados, tenemos cerca de 2.200 toneladas en total. Correcto, superintendente. Y ahora, a propósito de lo mismo, bueno, la industria ha dicho que este fenómeno, que esta situación es equivalente a un 10% de lo que sucedió el año 2016. Esto
ante las inquietudes de vecinos, de pescadores artesanales y que también los procedimientos han sido distintos y más rápidos. ¿Ustedes coinciden con aquello? Bueno, parcialmente, yo creo que nunca es bueno compararse con un evento catastrófico de esa magnitud. Allí, el 2016, el total de mortalidad ascendió a 40.000 toneladas de biomasa, y finalmente no había experiencia en Chile con un evento de esa magnitud. Cerca del 40% fue vertido, ya sea en disposición final en tierra como directamente al mar, y el 60% fue a plantas reductoras de producción de harina o aceite de pescado. En este caso el 100% ha ido a plantas productoras y se ha recuperado esa materia orgánica. Así que sí hay diferencias. Los tiempos de reacción también de la autoridad en este momento estuvo mucho más coordinada. Nosotros desde esos eventos como institucionalidad ambiental en la materia, incluyendo acá la Armada de Chile y Cernapesca en su rol en materia ambiental, tenemos un comité intersectorial que se coordina en temas de emergencias en este sector, y en ese comité pudimos coordinar un despliegue bastante intensivo. Acá hay que ser bien claro con la ciudadanía, acá la autoridad estuvo presente desde el minuto 1 fiscalizando tanto en terreno y mediante el uso de tecnología moderna. Hemos seguido todo el proceso y cuando hubo retrasos, la autoridad actuó con decisión. Acá finalmente cuando vimos retrasos en el retiro de la mortalidad, se estableció instrucciones a las empresas con plazos fatales para el retiro. Pero ¿qué pasa? Bueno, también esto depende de la responsabilidad y cómo el sector responde a esta materia. Algunas empresas respondieron de muy buena manera y supieron gestionar este tema, otras no tanto. Eso le iba a preguntar, Cristóbal, porque a mitad de semana vimos allí una orden taxativa de ustedes, en lo particular ahí del propio superintendente, diciendo 24 horas para una empresa, para Camanchaca, para retirar la mortalidad. Después se dijo que no había logrado llegar al 100%. Y la empresa dijo, claro, que había una serie de condiciones para no haberlo logrado, pero que lo iba a hacer en 48 horas, entendiendo que había mucha cantidad de mortalidad y que tenía que tratarse también con personal especializado, con una cantidad importante de barcos, con exámenes PCR, etcétera. ¿Por qué esa orden tan perentoria de 24 horas? Bueno, porque como le decía, ya llevaban los salmones en el agua prácticamente 6 días. Y ya ahí se inicia el proceso de descomposición más acelerado de esta materia orgánica y genera problemas ambientales, un riesgo de daño inminente al medio ambiente muy grave. Entonces nosotros le pusimos un plazo fatal y la empresa finalmente retiró prácticamente el 90% de lo que tenía el centro, que era mucho. Era un volumen muy grande y por ende el riesgo era mayor. Lo que le quedó pendiente fue avanzando durante la semana y nosotros estuvimos en terreno hoy día. Nuestros fiscalizadores de la oficina de la SMA en Los Lagos visitaron con la Armada del Centro y constataron que aún queda biomasa por retirar, ya en un estado de descomposición mayor, y que va a ser muy complejo de manejar. Entonces, por ende, bueno, la empresa tiene la oportunidad de responder formalmente de los impedimentos que tuvo para cumplir nuestra instrucción y nosotros integraremos eso en la investigación que sigue, que se está realizando en este momento y se ponderará en su justa medida por si reviste una infracción. Ahora, entendiendo que los bloom de algas han ocurrido, están ocurriendo, seguirán ocurriendo, lo más probable, ¿existe hoy día dentro de la estructura estatal chilena, a través del Cernapesca, a través de ustedes, las capacidades suficientes para reaccionar a tiempo, para hacer investigaciones que determinen claramente las responsabilidades de las empresas?
Eh, a nivel de investigación, por cierto, cada vez tenemos más capacidades y hemos ido ganando experiencia. Pero obviamente que el país, y esto es un tema general, requiere reforzar sus capacidades de fiscalización y sanción en materia ambiental. Nosotros como país gastamos 7 veces menos en esta materia que nuestros vecinos, que Perú, 2 veces menos que Colombia. Entonces, acá hay una brecha sustantiva de un país como Chile que aspira al desarrollo en esta materia y no por eso nosotros tenemos que obviamente desembolsar la misma cantidad de recursos, pero lo podemos hacer de manera más eficiente incorporando tecnología de punta como lo estamos haciendo hoy, pero se requiere un refuerzo sustantivo. Sin perjuicio de ello, nuestra capacidad de investigación es poderosa. Acá finalmente se recabaron y se están recabando los antecedentes necesarios para llevar una investigación de manera muy seria, muy rigurosa, pero también muy efectiva. Acá, si hubo incumplimientos, se van a detectar y finalmente eso va a seguir su curso natural. Pero igual yo me quería referir al punto que tú mencionaste sobre los bloom de algas. Aquí este es un fenómeno que va a seguir en aumento tanto en intensidad como en frecuencia. Acá estamos, hay que recordar, bajo los efectos del cambio climático. Chile es uno de los países más vulnerables en esta materia y por ende ya tenemos que pensar en las medidas de largo plazo. Aquí no basta solo con fiscalización y sanción, también hay que pensar en regulación sectorial. Y por cierto, si la capacidad de carga de los lugares donde se están emplazando estos centros es la suficiente como para soportar el nivel de intervención que están teniendo. Eso justamente, Cristóbal, porque, claro, se ha conocido bastante más de floraciones de microalgas nocivas como la marea roja, la denominada marea roja a propósito de los bivalvos y el consumo humano. Menos de estos fenómenos cuando hay floraciones que afectan a los peces fundamentalmente, que los asfixia, la famosa hipoxia que se le produce al salmón, entre otras situaciones. Claro, ahí se conoce como la marea café, cuando se observa de manera aérea, como lo que ocurrió en el fiordo Comau. Ahora, frente a aquello y por lo mismo, ¿cómo determinar certeramente, científicamente, que esto es producto de un fenómeno natural, producto de la temperatura de las aguas y otros, o de los nutrientes que pudiese tener ese sector y donde pudiese haber una correlación directa con la alimentación de los peces o lo que va al agua producto de la industria del salmón? Bueno, eso es una excelente pregunta y el 2016 nos dejó lecciones. Acá uno puede referirse a un artículo que está publicado por un grupo de investigadores chilenos en la revista Scientific Reports, que es de la familia de revistas de Nature, una de las principales revistas científicas a nivel mundial. ¿Y qué decía ese artículo? Ese artículo decía que cuando se conjugan factores como la baja cantidad de lluvias durante una temporada extensa. Hay que recordar que estamos en una mega sequía, ¿cierto? Hace bastantes años en prácticamente todo el territorio nacional. Cuando el aporte de agua dulce de los ríos que se encuentran alimentando este fiordo, este estuario, esta zona estuariana en Comau, se reduce en su aporte. Y cuando además tenemos una radiación solar que es mucho más intensa a lo acostumbrado para esa época del año, se producen las condiciones ideales para la proliferación de algas nocivas. ¿Y por qué sucede esto? Lo que proponen estos científicos es que estas zonas, que son una mezcla de agua salada con agua fresca, se mantienen en un cierto equilibrio entre estas dos condiciones químicas, pero cuando se conjugan estos factores de bajos aportes de agua lluvia, agua fresca, más radiación solar alta, finalmente lo que predominan son las aguas salinas. Y cuando se genera esta condición, los nutrientes que están en el fondo marino
emergen y se mezclan en toda la columna de agua, generando alimento especial para la multiplicación de estas algas de manera muy, pero muy acelerada. Entonces, ahí llegamos a los nutrientes. ¿Cuántos nutrientes hay en el fondo marino? Bueno, eso depende de las presiones de los aportantes de estos nutrientes. Uno de los aportantes, por cierto, es la salmonicultura a través de los alimentos, el mismo proceso de producción, pero también hay otros aportes, ¿cierto? El arrastre de minerales que se encuentran en los suelos, en el entorno de este fiordo, también es un aporte importante de nutrientes, y cuando hay una cierta deforestación, esto también va a aportar una mayor cantidad. Los ríos naturalmente arrastran nutrientes desde otras zonas donde tenemos el aporte de las ciudades, que también son un gran aportante de nutrientes a través del tratamiento de aguas servidas, etcétera. Entonces, aquí tenemos varias presiones ambientales que aportan este tipo de contaminante a este ecosistema. Superintendente, Pero ¿y qué se lo le que podría está decir emplazado directamente ahí es la acuicultura. Entonces, yo aquí hay que poner finalmente las responsabilidades donde corresponden. Correcto, y por lo tanto, ¿qué se le dice a los vecinos, a los pescadores artesanales que también han estado alzando la voz durante los últimos días, preocupados, claro, a que fuese a ocurrir algo muy parecido a lo que sucedió en el 2016, con toda la polémica que se suscitó respecto al manejo de las mortalidades? Sabemos que también, y a propósito del mismo tema, harta agua ha corrido bajo estos fiordos y estos mares del sur a propósito de la legislación. En esta oportunidad, entendiendo que hay unas mortalidades no menores, sobre 5.000 y algo toneladas, 5.700 toneladas, una parte ya se ha retirado a plantas ahí donde se reutiliza aquello, la mortalidad más fresca, probablemente se convierte también en aceite, en harina de pescado, etcétera, pero hay otra que no, que ya se descompuso. Esa misma mortalidad, el manejo, la situación actual, la trazabilidad de dónde llega finalmente, ¿puede dejar tranquilos a los vecinos y a los pescadores artesanales? Bueno, por el momento nosotros hemos estado enfocados en el control de la emergencia, ¿cierto? Acá tenemos una contingencia bastante grande. Bueno, y ahora lo que sigue es minimizar los efectos negativos eh, que, con- que son consiguientes a esta emergencia. Entonces, acá obviamente el bloom de algas y estos bolsones anóxicos sin oxígeno matan salmones, pero también matan otro tipo de especies que son el sustento de pescadores artesanales. Y además esta contaminación sigue afectando eventualmente el borde costero, etcétera. Entonces, primero el control de la contingencia, luego nos vamos a abocar muy rápidamente en la investigación, y si aquí se asignan responsabilidades, obviamente que puede concurrir una reparación ambiental por los hechos que desencadenen potenciales incumplimientos. Eso le iba a preguntar justamente, si se comprobasen responsabilidades de las empresas que ahí están instaladas, ¿qué sanciones se arriesgan y qué podría ocurrir a posteriori, de acuerdo, por supuesto, a la investigación que hagan ustedes como Superintendencia del Medio Ambiente? Bueno, lo primero es que se tiene, como tú bien decías, configurar una hipótesis de infracción. ¿Qué infracción concurre en este caso al permiso ambiental, a la resolución de calificación ambiental? En base a eso hay que determinar si esa infracción tiene asociados efectos negativos sobre el medio ambiente, y es por esto que nosotros ayer y hoy día estábamos midiendo la calidad de las aguas en esta zona y realizando sobrevuelos para ver si existe una extensión de la biomasa que aún permanece en el área. Si concurren efectos negativos y existe una infracción, esta infracción puede ser calificada como grave o gravísima. Una infracción grave tiene multas que van hasta los 3.000 millones de pesos, y una infracción gravísima hasta los 6.000 millones de pesos. Pero acá también hay que entender que pueden haber múltiples infracciones, y entonces estos topes se aplican para cada una de esas infracciones.
Además de eso, tenemos que la ley autoriza en casos de mayor gravedad la revocación del permiso de la calificación, de la resolución de calificación ambiental o la clausura temporal o definitiva del centro. Eso es lo que arriesga una empresa si se enfrenta a uno de estos procedimientos. Correcto, bueno, sin adelantar ningún juicio, ya para finalizar, superintendente, entendemos que hay una investigación que tiene que ser exhaustiva, tomarse todo el tiempo del mundo, con datos científicos, ahora es enfrentar la contingencia, que aún no se cierra 100%, pero ahí a priori, tanto en Aysén como en la zona de la región de los lagos, ¿la reacción a su juicio ha sido la que corresponde por parte de las empresas? ¿La que esperaban ustedes de acuerdo a la legislación? No, nosotros nos esperamos un estricto cumplimiento de la regulación ambiental. Y aquí es de público conocimiento que eso no sucedió. Así que nuestro diagnóstico no es positivo. Obviamente que comparándonos con el 2016 quizás la gestión fue mejor, pero a mí eso personalmente no me deja satisfecho y yo creo que es algo que comparten muchos ciudadanos y muchas organizaciones que les interesa este tema y están pendientes de qué sucede en esta materia. Bien, pues Cristóbal, gracias por este contacto. Evidentemente que estaremos monitoreando, observando cuáles son las decisiones, las resoluciones, las posibles sanciones que pudiesen existir durante las siguientes semanas a propósito de este bloom de algas y las mortalidades que generaron en la industria del salmón en centros de cultivos ahí en el fiordo Comau y también en la región de Aysén. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y saludos a todos en la casa. Bien, pues ahí estaba el superintendente del medio ambiente en nuestro país, Cristóbal de la Maza, conversando, dándonos a conocer cuál es la visión de esta institución a propósito de lo que ha ocurrido aquí en el sur del país, en la industria del salmón, en estos centros de cultivos afectados por este bloom de microalgas nocivas y que afectaron y generaron estas mortalidades que superan las 5.700 toneladas en ambas regiones, Aysén y Los Lagos. Gracias por la sintonía, somos la televisión regional y por supuesto continuamos en cualquier instante, siempre atendiendo los grandes temas de esta parte del país. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.